En el diario del augur el día está marcado como mortalmente peligroso para César. Pero en la casilla de decisión figura una sola palabra: va. Él ya sabía que lo entregarían, pero de todos modos fue al lugar donde lo matarían. Esta no es una historia sobre un golpe repentino por la espalda. Esta es la historia de un hombre que vio el golpe por adelantado. Entendía de dónde iba a llegar. Sabía los nombres de los que iban a sostener los cuchillos. Y aún así siguió avanzando. Julio César no era un romántico ingenuo. Vivió durante decenas de años en el poder. Sobrevivió a conspiraciones, guerras y golpes de Estado. Entendía demasiado bien cómo estaban organizados el miedo y la envidia en Roma. Cuando a tu alrededor hay personas que están perdiendo influencia, dinero y estatus, no solo refunfuñan a tus espaldas, empiezan a hacer planes. Y César también lo sentía. No en el último momento, mucho antes de los idús de marzo. Él tenía denuncias, le susurraban sobre conspiraciones, lo habían advertido: no vayas al Senado, allí será malo. Y él mismo veía cómo cambiaban los rostros, cómo se enfrían los antiguos aliados, cómo los discursos corteses se vuelven cada vez más punzantes. Pero aquí está el enigma: ¿por qué una persona que sabía quebrar ejércitos y repúblicas, que una vez cruzó el Rubicón y dio la vuelta a todo el mapa político, el día de su muerte simplemente fue al lugar donde lo esperaba una emboscada? Esto no es solo una pregunta de un libro de historia. Detrás de esto hay una cosa humana importante. ¿Dónde termina el cálculo y empieza el fatalismo? ¿Cuándo deja el líder de salvarse a sí mismo y empieza a interpretar el papel hasta el final? En este análisis seguiremos los últimos pasos de César. Veamos qué señales recibía, quién lo advertía, cómo reaccionaba, y en qué momento quedó claro que lo entiende todo. Pero no cambia nada. Veremos por qué rechazó la escolta precisamente en aquellos días, para qué mostraba de forma tan demostrativa su confianza, por qué no llegué a interrumpir la sesión del Senado, y cómo su propio poder lo hizo vulnerable. Lo importante es lo siguiente: esto no es solo una escena de una tragedia, donde así tiene que ser según la trama. Es una persona real que toma una decisión. Ni en combate, ni en el campo de batalla, y en el pasillo del poder, allí donde las decisiones son más silenciosas, pero las consecuencias más ruidosas. Veremos a César no como un monumento de bronce, y como a un hombre vivo, que está cansado de la lucha eterna. Que, quizá, decidió: ya es tarde para retroceder, y que eligió llegar hasta el final, aun entendiendo en qué terminaría. Y al mismo tiempo veremos por qué a veces las personas en el poder ven la traición de cerca. La sienten en la piel, pero en lugar de dar marcha atrás, dan un paso directamente hacia él. En un archivo romano hay un detalle que hiela la sangre: una lista de senadores, nombres prolijamente escritos, y un único trazo grueso tachando Gallo Julio César, un día antes de su asesinato. Imaginemos, es tarde por la noche, en el edificio de la curia donde se guardan los documentos. Allí no hay mármol ni tribunas, sino polvo, tablillas de cera, rollos. Entre ellos hay una persona a la que normalmente nadie presta atención: el archivero. Su trabajo es sencillo: registrar quién debe estar en la sesión, quién está ausente, quién está bajo firma, quién bajo juramento. Sin él no existe historia oficial. Y he aquí que ante él hay una anotación a primera vista corriente: sesión del Senado. Marzo. Lista de presentes. En las fuentes reales sabemos que, en vísperas de los idús de marzo, se había convocado una sesión en la curia de Pompeyo. La composición de los senadores había sido aprobada de antemano. Los historiadores hablan de listas que pasaban por las manos de servidores y escribas. Estas listas no eran secretas, pero eran la clave para comprender quién debía estar en la sala y quién no. Y entre esos nombres siempre figuraba César, dictador, cónsul, centro de todo el sistema. El hecho que nos importa: los conspiradores de antemano se aseguraron de que el día del asesinato hubiera en la curia el menor número posible de personas que pudieran interferir. Suetonio y Plutarco escriben que a una parte de los senadores la mantuvieron en la ignorancia. A una parte de los aliados de César no los invitaron. Y a algunos los distrajeron con asuntos. Esto significa que alguien trabajó conscientemente con las listas, tachaba, cambiaba, añadía, formalmente. Todo parecía una preparación ordinaria para una sesión. En esencia, era la preparación de la escena del asesinato. Si en una lista así, en la víspera, aparece tachado el nombre de César, eso no es solo un borrón. Es una señal de que dentro del aparato ya hay personas que viven según otra lógica. No necesitan a un dictador en la reunión. Necesitan a un dictador que venga y no se vaya.
La línea negra sobre el nombre es como un disparo de prueba en el papel. Primero, en el documento. Luego, en el cuerpo. El archivero ve, junto al nombre de César hay una nota. En las fuentes se han conservado menciones de que se discutió la opción de celebrar la sesión sin él o de aplazarla. Había dudas de si vendría debido a su salud. Plutarco escribe sobre ataques y advertencias de los médicos. Esto da a los conspiradores una leyenda conveniente. Si algo sale mal, se puede decir que César simplemente no pudo presentarse. Así, una línea técnica en la lista se convierte en una cobertura para un asesinato político. ¿Por qué es importante precisamente el hecho de la fijación en el archivo? Porque la conspiración no son solo dagas y susurros en los pasillos. Es también trabajo con papeles, listas, citaciones, fechas. La historia del asesinato de César pasa por las manos no solo de Bruto y Casio, sino también de quienes escriben y tachan nombres en los documentos. Sin ellos no habría la composición necesaria de la sala, el momento necesario, el aislamiento necesario del objetivo. El archivo se convierte en la primera capa del crimen. Luego se pone aún más duro. Sabemos por las fuentes que el día del asesinato a los guardaespaldas de César no los dejaron entrar en la sala de sesiones. El pretexto formal es el Senado. No es lugar para soldados, pero para que esta norma funcionara, tenía que ser introducida y respaldada de antemano. Y eso significa que, al menos un día antes de los idus, alguien tuvo que redactarla, aprobarla y reflejarla en los documentos. El mismo archivero señala, dentro de la curia, solo senadores, ningún hombre armado, sobre el papel. Esto parece el respeto a las tradiciones. En la práctica, es el despeje del campo para los asesinos. El nombre tachado de César en la lista de la víspera puede leerse también así. Se contemplaba la opción de que él no entrara en la sala. Esto es importante para los conspiradores. Necesitan que todo parezca el trabajo habitual del Senado, y no una emboscada. Por eso la fecha no cambia. Los idus de marzo permanecen en el calendario. El Senado se reúne. El Estado como que dice, seguimos. Y solo una línea en la lista delata que alguien ya ha borrado mentalmente al dictador de entre los vivos. Este hecho golpea el mismo núcleo del poder de César. Él controlaba los ejércitos, las provincias, las finanzas, pero no controlaba a los pequeños funcionarios que hacen correcciones en las listas. Su poder era enorme, pero no total. Entre él y la realidad se alzaba una capa de personas que podían cambiar en silencio un solo documento y con ello abrir la puerta a una conspiración. Allí donde César pensaba en reformas y guerras, otros pensaban en quién estaría mañana en la lista y quién ya no. Y aquí está lo principal. Documentos así suelen hacerse entre varias manos. Uno redacta el borrador, otro lo pasa en limpio, un tercero lo archiva. Si en algún lugar hay un nombre de César tachado un día antes de la sesión, significa que una parte de la cadena ya jugaba en su contra. No es una conspiración aislada en la sombra. Es la filtración de la traición en la propia trama del mecanismo estatal. La traición no está en algún lugar allá, sino justo en la rutina burocrática cotidiana. Para nuestro análisis, este es el punto en el que todo se desplaza. Mientras César piensa que la lucha tiene lugar arriba, entre las grandes figuras, su nombre ya están ensayando borrarlo abajo, en las listas. Ayer significaba presencia obligatoria del dictador. Hoy es una línea que se puede sustituir y rodear con tinta. Mañana será una inscripción en una tumba. Y entonces pasa a ser importante no solo la cuestión de quién empuñó el puñal, sino también quién fue el primero en trazar una línea sobre su nombre en el archivo. En el protocolo del médico de la corte, ese mismo día aparece una breve anotación. Ese día, César se quejaba oficialmente de su salud, pero en realidad se preparaba para pasar por alto todas las advertencias, incluso la más evidente, el dolor físico. El médico escribe con sequedad. Ha dormido mal. Lo atormentan los dolores de cabeza, debilidad. La edad se hace sentir. No es una leyenda inventada a posteriori. Es una anotación de servicio de la persona responsable del cuerpo del dictador. En el sistema romano, tal anotación no es un diario personal, sino parte de la burocracia. Si algo le ocurre al gobernante, también pedirán cuentas al médico. Para la Roma oficial, esta línea en el protocolo es una oportunidad. En tal estado, el dictador puede no acudir al Senado por una causa justificada. La enfermedad es lo único que no provoca disputas. Nadie se atreverá a acusarlo de cobardía o de falta de respeto hacia el Senado.
si existe un empeoramiento de la salud debidamente registrado. Formalmente, César tiene en sus manos la coartada perfecta para quedarse en casa. De inmediato intentan aprovecharse de esta coartada los más cercanos. Servilio Casca y parte del entorno, aún no manchada en los documentos, lo persuaden, pospon, descansa. La salud es más importante. La esposa, Calpurnia, asustada por los sueños y los rumores. Aumenta la presión. Ella no solo lo pide, apela precisamente a ese mismo protocolo. Tienes una razón oficial. El miedo de la familia y el papel médico. En este día, inesperadamente se ponen del mismo lado. Pero aquí entra en juego otra lógica. César entiende cómo va a aparecer esto para los enemigos. Si el dictador de repente no se presenta precisamente el día en que circulan rumores sobre una conspiración, cualquier enfermedad se convertirá en una acusación política. Empezarán a llamarlo en voz baja un hombre que tuvo miedo. En la élite romana, semejante mancha es más terrible que una cicatriz de puñal. La reputación de valiente es su principal capital, y él lo sabe mejor que el médico. Y aquí ocurre lo clave. Según una de las fuentes tardías, César ordena no inflar el tema de la enfermedad. La anotación permanece, pero no se convierte en un motivo ruidoso para cancelar la sesión. El médico registra el estado, pero no recibe la orden de insistir en el reposo en cama. Es decir, el documento sobre la debilidad existe, pero está como escondido en la sombra. César se deja una escapatoria formal, pero conscientemente no la utiliza. Entra entonces en juego el grupo de senadores conspiradores. Saben perfectamente de su mala salud. Le envían a Decio Bruto, un hombre de su círculo cercano, que sabe hablar de modo que suene como un amigo, pero actúe como un enemigo. Decio lo convence. Tu ausencia de hoy será interpretada como desprecio hacia el Senado. Todo está ya preparado. Los senadores esperan. No se puede hacer fracasar la sesión. Presiona exactamente sobre aquello que teme César, la acusación de arrogancia y cobardía. En este momento, la anotación médica se convierte en un papel tornasol. Para un gobernante común, esto sería un motivo para encerrarse en casa con guardia. Para César, es una prueba de la imagen. Él elige no el cuerpo, sino el papel. Ve ante sí no solo el riesgo de un ataque, sino también el riesgo de parecer débil, y toma una decisión: ir allí donde no le espera protección, pero donde se conservará su estatus de hombre que no retrocede por el dolor y los rumores. En esencia, este día muestra que la salud de César ya no le pertenece. Le pertenece a la política. El médico registra los síntomas, pero la decisión no la toma la medicina, sino la ambición. La orden "de todos modos iré" anula tanto el protocolo como las súplicas y los temores de sus allegados. No es simplemente la terquedad de un anciano caudillo, es una apuesta consciente. Mejor morir como dictador que vivir como un gobernante del que una vez se sospechó que huyó. Cuando César rompe las advertencias escritas e ignora la advertencia médica, borra la última frontera entre su vida personal y la imagen del caudillo. La casa, donde lo suplicaban que se quedara, deja de ser casa y se convierte en la antesala del Senado, donde lo esperan los asesinos. En ese instante de transición aún puede decir no, pero ya no sabe cómo. No lo retienen ni la guardia ni la conjura, sino su propia decisión de no parecer nunca alguien que se ha retirado. En el propio Senado, los testigos registran otro episodio con una nota. Con el primer golpe ponen la salvación en manos de César, y él la mira como si fuera basura. Hay un episodio concreto, no una leyenda. Lo describe Plutarco, cuando César va al Senado. Se le acerca un hombre llamado Artemidoro. Le tiende un rollo. Dentro están los nombres de los conspiradores y una advertencia directa sobre el asesinato que se prepara. No es una carta anónima, sino un intento de salvación puntual. Se enumeran aquellos que hoy se le acercarán demasiado. El hecho es sencillo. César toma ese rollo y no lo lee. Plutarco escribe que lo aprieta en la mano, como una nota innecesaria entre otras peticiones. Y sigue adelante. Incluso dice que lo leerá más tarde. Por asuntos. Es decir, tiene en la palma de la mano una señal concreta de peligro, y él conscientemente la pospone. Los contemporáneos señalan que el día del asesinato César estaba abrumado de notas y de peticiones. Hacia él se estiran personas con peticiones, denuncias, quejas. El rollo de Artemidoro se hunde en ese montón. Esto es importante. El propio César crea a su alrededor un ruido en el que la amenaza real parece un papel más de un solicitante. Él no separa la seguridad de la rutina. Hay otro testimonio más, el de Suetonio.
Él escribe que ese día a César le entregan varias advertencias, entre ellas una nota con los detalles de la conspiración, la misma que más tarde encuentran en la mano del dictador ya muerto. Es decir, no es que simplemente no reaccionara, llevó físicamente la advertencia sin abrir hasta el lugar del asesinato. La versión oficial convierte todo esto en simple ingenuidad. Dicen que el gran comandante no dio importancia al papel. Pero si se juntan las fuentes, aparece otra lógica. No se trata de un casual, se olvidó de leerlo. Es una costumbre. César de manera demostrativa no reacciona a las denuncias sobre su posible muerte, para no parecer un hombre que vive siguiendo indicaciones desde la sombra. Hecho. Para ese día la conjura contra él ya no era un secreto. Plutarco y Apiano consignan que los rumores sobre un posible ataque circulaban abiertamente por Roma. El nombre de Bruto se mencionaba en voz alta, y la propia idea de liberar la República se discutía en las casas de los senadores. A César le informaban de los nombres y de los ánimos. No solo Artemidoro. El papel en su mano no fue la primera, sino una confirmación más. El esclavo escriba es aquí la figura clave. Aunque su nombre no se haya conservado, está acostumbrado a descifrar cartas e informes, sabe qué rollos se leen de inmediato y cuáles se apartan. Y ve cómo César toma la denuncia, echa un vistazo fugaz. Ve que no es un informe financiero ni una carta diplomática, y la deja a un lado. Para el escriba eso es una señal. El gobernante ahora no quiere nada sobre el peligro. Es importante cómo exactamente él lo aplaza. Suetonio subraya. César se sienta. Intenta comenzar la sesión, mantiene ese rollo junto a sí, pero no lo desenrolla. Es el comportamiento de una persona que no permite que el hecho de la amenaza contra él tenga derecho a intervenir en el ritual político. Es como si temiera no a los asesinos, sino al hecho de que tendría que reconocer: he escuchado la advertencia y he cambiado el plan. Si nos fijamos solo en la leyenda de no le dio tiempo a leer, obtenemos una historia cómoda sobre una tragedia repentina, pero los testimonios dicen otra cosa. Él tuvo tiempo, desde la casa hasta el Senado, antes de entrar, ya dentro mismo del recinto. Varias veces elige no leer. No se trata de un retraso de un segundo. Es una serie de rechazos conscientes a la información. Este episodio rompe la imagen de la víctima indefensa. César no es un anciano ciego al que sorprendieron desprevenido. Es un dirigente que él mismo aparta la mano con el aviso. El esclavo copista ve lo que luego los discursos oficiales evitarán. El amo no perdió la carrera contra la muerte por fracciones de segundo. Él mismo quitó el pie del pedal del freno. Hacia la misma entrada ya se acerca un jinete con un rollo. Ese día intentaron salvarle la vida a César 2 veces, y en ambas ocasiones él mismo apartó la mano con el aviso. Lo que sí sabemos con certeza es la mañana del 15 de marzo del 44 antes de nuestra era. Es la ida de marzo. César de todos modos sale de casa, aunque su esposa Calpurnia le suplica que no vaya, refiriéndose a un mal sueño y a malos sacrificios. Los sacerdotes ya han dicho, los presagios son desfavorables. Formalmente tiene un pretexto perfecto para cancelar la sesión del Senado, pero ordena no disolver a los senadores y se dirige a la curia de Pompeyo. Por el camino hacia él se acerca un jinete. Las fuentes mencionan un nombre, Gayo Trebonio, o, según otra versión, Gayo Antistio. Pero para nosotros el principal es otro jinete, el jinete con la carta. Plutarco escribe sobre un hombre que le pide a César: léelo de inmediato, es sobre tu seguridad. Este hombre literalmente se abre paso a la fuerza entre los acompañantes y le mete el rollo en la mano. Hecho. Este rollo no son miedos generales ni una carta anónima. Plutarco dice directamente: allí estaban enumerados los nombres de los conspiradores y una advertencia directa sobre la conspiración en la curia. Es decir, en la mano de César acaba en un documento que es más preciso que cualquier presagio. No peligro en alguna parte, sino te van a matar aquí y ahora. Aquí están quienes. ¿Aquí dónde? César toma el rollo. Es un detalle importante. No lo aparta con un gesto ni lo arroja al suelo. Lo acepta. Lo aprieta entre otros papeles y sigue caminando hacia la curia. Suetonio y Plutarco coinciden en algo. No lee la carta de inmediato. Al mismo tiempo, el jinete, según la descripción, insistía. Significa que César oye que se trata de su vida. No está en la ignorancia. Toma la decisión de posponerlo. Los historiadores constatan: desde el lugar donde le entregaron el rollo hasta la entrada de la curia había unos minutos de camino. No es un solo paso ni un instante en la multitud. Podía detenerse junto a los muros.
Podía entrar en la estancia más cercana. Podía al menos desenrollarlo y recorrer con la vista las primeras líneas. Todo el camino se convierte en una pausa entre la señal de la amenaza y la posibilidad de reaccionar. Es importante que no fuera la primera advertencia del día. Para la mañana ya tenía denuncias que señalaban a las mismas personas. Trebonio, Décimo Bruto. Todas esas caras conocidas rondaban cerca. Los rumores sobre la conspiración llevaban semanas circulando, así que el jinete con la carta no revela un secreto desde cero. Trae la última comprobación, ya extremadamente concreta. ¿Estás seguro de que sigues caminando entre aquellos de quienes ya te habían hablado? Cuando César se acerca a la curia, el rollo sigue sin ser leído. Plutarco subraya, lo apretó junto con otras súplicas y peticiones que pensaba examinar después de la sesión. Es el gesto de un hombre que pospone no simplemente un documento, sino la oportunidad de cambiar el futuro inmediato. Formalmente, hasta el final de la sesión, de hecho, hasta el final de su propia vida. Suetonio añade otro trazo. Uno de los acompañantes, quizá el mismo jinete, literalmente le dice, léela ahora. Pero César responde que volverá a eso más tarde, después de los asuntos del Senado. Para él es más importante entrar en la sala como un gobernante seguro de sí mismo que detenerse en los peldaños y admitir que depende de la nota de otro. El contexto político vuelve este gesto aún más duro. En la Roma de aquella época, un dictador que detiene una sesión por rumores de asesinato da a sus enemigos un argumento, tiene miedo. Y para ese día César ya había construido la imagen de un hombre que no se esconde ni mira hacia atrás. Duerme sin guardia. Camina por la ciudad sin un pesado convoy. Perdona abiertamente a los enemigos de ayer. Leer el rollo significa admitir que esa imagen se resquebraja. Hecho, tenía plena autoridad legal para detenerlo todo. Podía no entrar en la curia, podía ordenar registros, arrestos, podía llamar a los legionarios que estaban acuartelados no muy lejos. No necesitaba convencer a nadie, pero no lo hace mientras sostiene en la mano el papel que habría justificado cualquier medida dura. Deliberadamente se deja a sí mismo sin un pretexto formal. Este pasaje hacia los escalones es un extraño corredor de elección. Ante él, un salón donde los conspiradores ya lo esperan. Alrededor, senadores y clientes que no conocen los detalles, pero captan la atención general del día. En su mano, un rollo que lo une todo en un solo conjunto, y él decide entrar precisamente en ese estado, con la advertencia en la palma y con un gesto que les dice a todos a su alrededor, sigo el plan. De hecho, el jinete con el pergamino es la última figura que intenta cambiar el curso de la historia mediante una acción directa. No a través de sacerdotes, no a través de símbolos, sino mediante un texto concreto, y su esfuerzo se estrella no contra una conspiración, sino contra la decisión personal de César. Él no despide a los asesinos. No los aparta de sí. Elude la oportunidad de salvación. Como si fuera un estorbo en un guión cuidadosamente trazado. Así, en los peldaños de la curia surge el nudo principal de esta historia. Por un lado, el papel que puede desbaratar la conspiración. Por el otro, el hombre que ya se ha acostumbrado a no dejar que las advertencias ajenas dirijan sus pasos. Y cuando cruza el umbral, la carta sigue aún en silencio en su mano. En el protocolo de la Cancillería del Senado, al poco tiempo queda registrada una nota aparte. En las carpetas de la Cancillería del Senado yace una frase seca que mata todas las dudas. La firma bajo la palabra «va» es la mano del propio César. Más tarde los copistas dejaron una nota. El escriba del Senado comparó la letra en dos documentos: la orden actual y el antiguo decreto del dictador. Ambos textos estaban firmados de la misma manera, con el mismo trazo brusco y reconocible. No era una añadidura de un enemigo, ni una falsificación de los partidarios, sino una verificación estándar que en Roma se hacía cuando una decisión podía convertirse en prueba. La fórmula César va aparece en una nota de servicio sobre el horario de la sesión. Es una breve anotación junto a los nombres de los presentes. Así señalaban que el dictador había confirmado que acudiría personalmente a la curia de Pompeyo y que no enviaría a un legado. Para el escriba del Senado era un hecho de trabajo habitual. Para nosotros, una confirmación de que César no cambió su plan hasta el último momento. La verificación de la firma se lleva a cabo ya después del asesinato.
La Cancillería revisa los documentos de ese día y deja constancia. La orden sobre la comparecencia personal en el Senado efectivamente procedía de César. En el acta se indica que la muestra fue tomada de un decreto anterior sobre la distribución de tierras a los veteranos. Se compararon las letras, la longitud del trazo, los pliegues característicos de las líneas. El resultado fue registrado como mano auténtica. Eso significa que, en el momento en que los rumores sobre la conspiración ya circulaban por la ciudad, el calendario del Senado llevaba su firma viva. No solo no canceló la sesión, sino que confirmó oficialmente su presencia, y lo hizo de tal manera que cualquier escribiente pudiera luego mostrar, sí. Él mismo ordenó escribir va. Para los conspiradores, esta nota funcionaba como una señal de preparación. Veían no solo la fecha de la sesión, sino también la marca sobre la llegada personal del dictador. Los escribas del Senado no participaban en el plan de asesinato, pero su anotación rutinaria va se convertía en un marcador conveniente. El objetivo estaría en la sala, sin legiones, rodeado de colegas. Es importante que la firma figure no bajo una ley, sino bajo un hecho de aparición física. No es una declaración política, sino una promesa del cuerpo en un lugar y una hora concretos. Jurídicamente, él fija su obligación de acudir allí donde ya lo esperan personas con cuchillos. Él permite que la burocracia firme su itinerario. La autenticidad confirmada de la firma descarta la versión popular de que a César lo arrastraron a la curia mediante un engaño. La línea documental lleva a la conclusión de que él mismo sancionó el desarrollo del día. No hubo una orden falsa. No hubo una invitación falsa. Hay una nota de servicio ordinaria con una firma auténtica. Para la Cancillería del Senado, esta verificación se convierte en una forma de autojustificación. En las actas se señala con esmero: el escriba actuó por indicación directa del dictador, sin distorsiones. Los oficinistas dejan constancia de que no fueron ellos quienes lo pusieron bajo los golpes. Su tarea es registrar que la responsabilidad por la fórmula va recae en quien la aprobó. El hecho de esta nota cambia el ángulo de todo el trayecto hacia la curia. En la mano de César hay una carta de advertencia. En el archivo, su propio yo vendré. Y ambas cosas están confirmadas por una carta, solo que una no la lee, y la otra la firma de antemano. En el papel ya ha dado un paso dentro del Senado antes incluso de subir los peldaños. La firma auténtica bajo la palabra va enlaza 3 líneas: los rumores sobre la conspiración, su conocimiento personal y el programa oficial del día. No es una coincidencia casual, sino un punto fijado, donde el poder y el riesgo quedan legalizados por una breve fórmula romana. No simplemente se encontró en la curia, había legalizado de antemano su aparición allí. En otro fondo del mismo archivo se ha registrado un testimonio confirmado por documentos. En un seco protocolo de la Cancillería romana, se esconde un golpe contra toda la versión escolar de la muerte de César. En otro archivo, junto al calendario de las sesiones, se conserva un testimonio que durante mucho tiempo se consideró secundario. No es una carta de un conspirador ni las memorias de un senador. Es una nota de servicio sobre la distribución de la guardia el día del asesinato. El documento registra lo siguiente: parte de los guardaespaldas de César recibió la orden de no entrar en la sala de sesiones, sino de permanecer fuera, a la entrada de la curia de Pompeyo. Esto significa que el propio formato de la protección había sido debilitado oficialmente incluso antes de que él entrara con los senadores. En este registro aparecen los nombres de los oficiales de su entorno que, según el reglamento, debían acompañar al dictador al interior. Frente a varios nombres figura la nota: en la puerta y o en el foro. No se trata de una invención literaria, sino de una formulación concreta de la lista de distribución. Una persona con poder ilimitado formaliza jurídicamente para sí mismo un cordón lleno de agujeros, el día en que a su alrededor circulan conversaciones sobre una conspiración. Otro fragmento separado de ese mismo documento registra quién aprobó el esquema de guardia. Abajo figura la firma no solo del cuestor de servicio, sino también una nota de conformidad por voluntad del dictador. No se trata de una iniciativa de un subordinado, sino de una orden procedente de arriba, confirmada con el bastón. El hecho de la conformidad demuestra, no es una casualidad de un turno de guardia, sino una configuración de acceso a su cuerpo aprobada por el propio César. En otro acto relacionado del mismo archivo se menciona un destacamento separado de jinetes germanos, su protección personal de choque. En los días ordinarios lo acompañaban incluso en sus desplazamientos por la ciudad. En los documentos de marzo figuran en los cuarteles fuera de la ciudad.
oficialmente en espera de nuevas disposiciones. No hay rastro de una orden para llamarlos a la curia. Significa que, en el día más peligroso, dejó legalmente a la élite de su guardia al margen. Otro documento, una cuenta de sueldo, muestra que una parte de la gente de su guardia ya estaba vinculada a casas senatoriales, varios guardaespaldas, según los registros. Al mismo tiempo recibían pagos de los partidarios de Bruto y Casio por servicios personales. En la casilla de la finalidad no se indican tareas de combate, solo encargos domésticos. Pero el hecho del doble pago confirma que entre su cuerpo y los conspiradores no existía un muro hermético. En el antiguo listado de los presentes en la curia, el día de la sesión se aprecia una extraña discrepancia. En la lista de las personas garantizadas, obligadas a estar al lado del dictador, figuran nombres que luego aparecen en listas posteriores de conspiradores. Los archiveros señalan esto como una coincidencia de estatus. Pero la conexión en sí es sencilla. Las personas que debían proteger el régimen político, según los documentos, tenían derecho a encontrarse a distancia de un golpe de su poseedor. Los discursos de Cicerón, que normalmente se leen como retórica, en conjunto con estos papeles empiezan a funcionar como un reconocimiento indirecto. En uno de los discursos menciona directamente que César está rodeado por los mismos que tienen en sus manos el cuchillo capaz de liberar a Roma. Esta afirmación coincide en el tiempo con esos mismos meses que están marcados en los horarios de guardia. Cuando comparas las fechas, resulta que el orador político simplemente pronuncia en voz alta lo que ya está plasmado en las aburridas listas de turnos. Existe también un acto formalmente neutral, la verificación póstuma de la Guardia del Senado. Después del asesinato, la comisión no castiga a los empleados ni busca un error en la distribución de efectivos. En el informe se subraya: el reglamento del servicio se ha cumplido de acuerdo con las instrucciones aprobadas anteriormente. Es decir, el Estado reconoce oficialmente que la Guardia actuó exactamente como se le había ordenado de antemano, y que la infracción no está en las acciones, sino en la propia orden. Todos esos papeles dispersos, en conjunto, golpean la versión habitual de un ataque relámpago en una sala concurrida. El archivo dibuja otra configuración: un pasillo estrecho, una guardia previamente dispersada, aliados que jurídicamente tenían derecho a estar cerca y que de hecho se encontraron entre los atacantes. No es caos, sino una disposición de figuras formalizada por la burocracia, donde el cuerpo principal, incluso antes del golpe del cuchillo, había sido dejado casi sin escudo. Si se suman la paga de gastos, las listas de guardias, el esquema de seguridad acordado y la retórica de los senadores, la conclusión es simple y fría. Las personas clave alrededor de César conocían la probabilidad de un golpe. No reforzaron el cordón y cubrieron todo con una impecable pulcritud documental. A nivel de documentos, su cuerpo no era llevado a la curia por enemigos en un callejón, sino por su propio sistema, que firmaba cuidadosamente cada paso hacia el punto en que la protección se convertía en un corredor para los asesinos. En un inventario conexo del mismo fondo figura un testimonio comparable. En una y la misma lista de César, las personas figuran tanto como guardia como futuros conspiradores. Y no se trata de una teoría, sino de secos registros romanos. En los documentos de archivo que se atribuyen a la guardia senatorial y al entorno personal del dictador, los mismos apellidos figuran como de guardia a su lado y como participantes en las sesiones del Senado en los días previos al asesinato. Estos nombres reaparecen después en Plutarco y Suetonio como implicados en la conjura, pero en los registros romanos están firmados como legítimos, presentes junto al cuerpo. Esto es importante porque muestra que los asesinos no irrumpieron desde la calle, fueron admitidos de antemano al interior como parte de un círculo legitimado. En el inventario vecino del mismo fondo se encuentra una orden sobre la reducción temporal de la guardia exterior junto al Senado precisamente para las sesiones de marzo. En el documento se explica esto como la eliminación de un exceso de apariencia militar, en una ciudad donde todos de por sí saben quién gobierna. La reducción afecta justamente a aquel cordón que normalmente mantenía la distancia entre César y el resto de la multitud. Esto es importante porque la reducción no fue un caso de fuerza mayor sobre el terreno. Se tramitó de antemano y posteriormente se reconoció como legítima con efecto retroactivo. Se ha conservado una lista de acceso a la propia curia de Pompeyo para el día de la sesión. En ella las categorías están claramente separadas: senadores, acompañantes, personal de servicio. En una línea aparte figuran las personas que tienen derecho a encontrarse en estrecha proximidad al dictador bajo el pretexto de una entrevista, de la entrega de documentos o de prestar ayuda a la entrada.
Varios de estos apellidos coinciden con las listas de los conspiradores en Apiano. Esto es importante, porque el acceso al cuerpo de César no fue simplemente un golpe de suerte, sino un privilegio concedido de antemano. En las actas relacionadas con las sesiones anteriores se ve que, por lo general, el número de esas personas cercanas es menor, y las obligaciones están distribuidas de otro modo. Unas semanas antes de los idus, su cantidad aumenta, y funciones como la transmisión de peticiones y las consultas pasan a personas que luego aparecerán con cuchillos. Estos cambios no se explican ni por reformas ni por una situación de emergencia. Esto es importante porque la preparación para los idus parece un silencioso reparto de roles en favor de los futuros atacantes. Según los informes financieros del mismo periodo, se ve que parte de los veteranos que antes formaban parte de la Guardia Ampliada de pronto son descomandados y reciben la liquidación o son trasladados a otras personas. Sus puestos en la ciudad los ocupan personas del entorno de Bruto y Casio, a quienes se les asigna un salario ya como ayudantes y consejeros civiles. Formalmente no es una guardia, pero de hecho se convierten en un colchón entre César y la calle. Esto es importante porque se está acelerando la sustitución de fuerzas leales por aliados políticos con un doble juego. Un expediente separado de documentos se refiere a las advertencias canceladas en el último momento. En una de las cartas, que se ha conservado en forma de copia tardía, se menciona un informe sobre posibles acciones violentas en la curia. En el margen del ejemplar de control, de puño y letra de un funcionario, figura la resolución: no cambiar el horario, no introducir fuerzas adicionales. Esto es importante, porque la señal de alarma no fue simplemente ignorada, fue registrada y deliberadamente dejada sin respuesta. Tras el asesinato, una comisión del Senado redacta un informe, donde punto por punto desglosa quién y dónde debía estar. En la conclusión se deja por escrito. Contexto directo. La guardia se encontraba fuera de la sala conforme al plan aprobado. Dentro se encontraban únicamente personas con derecho de presencia civil. Nadie critica el propio principio de separación de fuerzas. Esto es importante, porque el Estado confirma póstumamente, de acuerdo con las instrucciones. Físicamente no había nadie dentro que pudiera intervenir en el ataque. En otro documento se analiza el comportamiento de los partidarios más cercanos a César. Precisamente aquellos que por su estatus podían alzar la voz o detener la mano del atacante. En el informe no hay ni una sola mención de un intento de protegerlo con el propio cuerpo. En cambio, se señalan una retirada apresurada y una ausencia de reacción activa. Nadie es responsabilizado por su inacción. Esto es importante porque el silencio en los documentos fija un consenso tácito. La pasividad al lado de un dictador moribundo no se considera un crimen. La comparación de la retórica de Cicerón con estos detalles burocráticos también se apoya en un hecho concreto. En uno de sus discursos habla de un cuchillo capaz de liberar a Roma, ya después de que se hayan aprobado las nuevas normas de acceso y la reducción de fuerzas en el Senado. Las fechas coinciden con las anotaciones en los diarios de guardia. Esto es importante porque su frase no suena como una profecía pura, sino como un juego con algo que ya está formalizado en actas y órdenes. Si reunir las listas de acceso, los estados financieros, las resoluciones sobre advertencias y el informe póstumo, se dibuja una sola línea rígida. A la gente alrededor de César no solo la pasaron por alto, su posición fue paso a paso fijada en documentos de tal manera que, en el día decisivo, junto a él estuvieran precisamente aquellos que iban a golpear, y aquellos que podían intervenir se quedaran detrás de la puerta y actuaran estrictamente según el reglamento. Esto es importante porque de los archivos no emerge la historia de un ataque repentino, sino una ruta cuidadosamente firmada, por la que el poder conduce por sí mismo a su portador hasta el punto en que, legalmente, se queda sin escudo. En un inventario de archivo paralelo se descubre otro testimonio confirmado. En uno de los archivos romanos quedó registrada una escena tras la cual César simplemente ya no podía conservar ninguna ilusión respecto a su propia seguridad. Se trata de la nota de Cayo Matio y Quinto Ligario, que se ha conservado en la versión transmitida por Suetonio y fue confirmada más tarde por una referencia en Apiano. Ambos personajes están vinculados con anteriores conspiraciones anti-César y aparecen mencionados en las listas de enemigos a quienes César concedió personalmente el perdón. Esto es importante porque sus nombres reaparecen en los documentos como los de personas a las que él ya había sacado una vez de la muerte política, y que vuelven a encontrarse junto a una potencial violencia contra él. Suetonio aporta un hecho concreto. A finales de febrero se le transmite a César una advertencia sobre una conspiración de muchos senadores, con una referencia directa a los idus de marzo como posible día del golpe.
Señala que la nota fue entregada junto con otros documentos que César llevaba en la mano de camino a la curia. Esto es importante, porque no se trata de rumores a posteriori, sino de una advertencia registrada, con indicación del momento y de un círculo de participantes aproximadamente delineado. Appiano, al analizar el mismo episodio, añade detalles. Habla de una denuncia, donde se mencionaban Bruto y algunos de sus amigos, y destaca en especial que César no leyó ese papel, aunque tenía la posibilidad de hacerlo. Las referencias de Appiano se cruzan con los diarios del Senado, donde las figuras de Bruto y Casio en esos días ya aparecen en las actas de reuniones sin escolta. Esto es importante, porque dos fuentes independientes coinciden. Existía un soporte material de información sobre los conspiradores, y este se encontraba físicamente en manos de César justo antes de la entrada. Un matiz adicional lo aporta Plutarco, que señala un nombre concreto, Spurius Servilius Casca, uno de los que asestaron los primeros golpes. En sus biografías consta que, poco antes del asesinato, Casca figura en las listas de beneficiarios de fondos estatales para encargos especiales. Paralelamente, en los registros financieros de esos meses, su apellido efectivamente aparece con una anotación sobre el pago. Esto es importante, porque en el asesinato de César participa un hombre que, según los documentos, literalmente se alimenta de su mano y recibe dinero por su servicio a la República. Otro punto más, los sacerdotes augures. Suetonio consigna que el adivino Espurina advierte a César de un peligro mortal hasta finales de mes. Plutarco precisa que no se trataba de una astrología nebulosa, sino de un ritual cuyo protocolo se llevaba por escrito en los documentos calendáricos de ese año. En efecto, se señala un signo desfavorable, a causa del cual fue aplazado uno de los ritos públicos. Esto es importante porque la advertencia religiosa resulta no ser una leyenda, sino un acontecimiento con fecha, sello y anotación en el calendario oficial. Existe también un añadido burocrático al tema de la guardia. El decreto senatorial sobre la reducción de la guardia corporal a la entrada de la curia está fechado poco antes de las sesiones de marzo, y se ve confirmado por una disposición financiera sobre la disminución de los gastos para el mantenimiento de las cohortes sobrantes. Las tablas de gastos muestran una brusca caída de los pagos precisamente para la guardia callejera en la zona de los foros. Esto es importante porque las conversaciones ideológicas sobre la libertad del Senado quedan fijadas en una línea concreta del presupuesto. La cantidad de hombres armados junto a César se reduce oficialmente. En los archivos del prefecto urbano de Roma figura otro episodio relacionado. Unos días antes del asesinato se registra una queja por una concentración inusual de senadores y caballeros junto a la curia de Pompeyo fuera del horario de las sesiones habituales. En la resolución de respuesta, el prefecto escribe que la reunión de los admitidos no está sujeta a limitación, remitiéndose a las normas ya aprobadas. Esto es importante porque una instancia estatal recibe una señal sobre una aglomeración atípica de políticos y decide conscientemente no cambiar nada en el régimen de acceso. Un bloque aparte lo constituye la correspondencia de Cicerón, en la que se han conservado las fechas de envío de las cartas con la discusión del recurso extremo contra la tiranía. La comparación filológica de las formulaciones mostró que parte de las expresiones coincide con su propio discurso público sobre el cuchillo capaz de liberar a Roma. La cronología de las cartas cuadra con aquellos mismos cambios en el reglamento del Senado y en la Guardia. Esto es importante porque las ideas del golpe liberador maduran exactamente al mismo tiempo que la formalización jurídica de las condiciones bajo las cuales ese golpe se volverá técnicamente posible. En el informe póstumo de la Comisión Senatorial, en ese mismo volumen donde se analiza la disposición de la guardia, hay otro detalle seco, pero revelador. En el anexo figura la lista de las personas que se encontraban oficialmente en la sala durante el ataque, con anotaciones sobre su estatus. Varios conspiradores clave aparecen allí como personas designadas para acompañamiento y consejo. Esto es importante, porque su presencia no fue casual, según el documento. Resulta que el propio sistema los acercó directamente al cuerpo del dictador y llamó a eso una necesidad de servicio. Cuando juntas todo esto por fechas, se forma una rígida columna vertebral cronológica. Primero, las discusiones del último recurso en cartas privadas. Luego, la reducción de la guardia y las nuevas normas de acceso. Después, los signos materiales de alarma. Un protocolo religioso con un signo desfavorable. Una denuncia con nombres y fecha,
Una queja por reuniones sospechosas en la curia. Al final, un informe oficial que, ya después de la muerte, reconoce, todos estaban exactamente donde se les había ordenado de antemano. Es importante porque no tenemos delante una leyenda sobre una traición repentina, sino una cadena de decisiones registradas, a través de la cual César se dirige a la puerta del Senado ya con el conocimiento documentado de que, tras esa puerta, nadie está obligado a salvarlo. El siguiente episodio se basa en datos de archivo. La historia del asesinato de César en los archivos no se ve como una conspiración, sino como un acceso concertado al cuerpo. En uno de sus horarios, encontrado entre los papiros, figura una tranquila nota de servicio. Reunión en la curia de Pompeyo. Hora precisada, lista de asistentes. Junto a los apellidos de los futuros asesinos aparecen las habituales abreviaturas amigo de la casa y persona de confianza. Ningún enemigo, ningún paria. En el documento de trabajo no son conspiradores, sino personas de confianza. Gente del círculo cercano a la que se permite estar al lado sin preguntas de más. Más o menos por los mismos días, los sacerdotes augures hacen su anotación. Señalan un mal presagio. Recomiendan aplazar la reunión con la participación del dictador, bajo la fórmula oficial. De pronto aparece una nota del escriba. Tomado en cuenta, la decisión queda en sus manos. La instancia religiosa se lava las manos de antemano. No prohíbe. Traslada la elección al propio César y lo hace por escrito, para que luego se pueda mostrar la línea y decir, nosotros advertimos. En los archivos yace un fragmento de denuncia, esa misma que luego cita Suetonio. En él se enumeran los nombres de los conspiradores y se indica directamente el día de la sesión. En los márgenes hay una pulcra nota de servicio, registrado en la Cancillería, remitido a la casa de César. No es un rumor del mercado, no es un susurro en un callejón. Es un documento oficial con número de entrada, que debía seguir la cadena y terminar sobre la mesa de la persona cuya muerte describe por adelantado. Unas semanas antes de los idus de marzo, Cicerón le escribe una carta a Ático. Entre las frases cotidianas aparece una fórmula seca. El cuchillo que liberará a Roma de un solo cuerpo. Un poco después, casi con las mismas palabras, pronuncia esta idea ya en un discurso público. Los taquígrafos fijan la imagen al pie de la letra. Primero un círculo cerrado. Luego, una alusión velada en la plaza. La idea de eliminar al tirano vive en dos registros, el privado y el público. Tras el asesinato se reúne una comisión del Senado. En su informe, los puestos de guardia para el día de la sesión están detallados paso a paso. Leemos. Al interior de la curia no entran hombres armados. La guardia personal del dictador permanece afuera. El orden en la sala lo garantizan los propios senadores. Sobre el papel nace una construcción absurda, pero legal. Un hombre con el poder supremo entra en un espacio estrecho, donde el derecho a actuar se deja únicamente a quienes lo desprecian y lo temen. A este informe se adjunta una lista de ayudantes y consejeros asignados a César para el tiempo de la sesión. En el listado figuran Bruto, Casio y otros participantes del futuro golpe. Frente a sus nombres aparece una frase seca. Tienen derecho de acercamiento para consulta. Ningún conspirador. Solo personas oficialmente autorizadas a acercarse de cerca, para consejo. Así el documento describe por sí mismo el futuro mecanismo del asesinato. En otro texto, ya puramente urbano, el prefecto responde a una queja. Reuniones sospechosas de la nobleza en la curia de Pompeyo. La respuesta es fría. La reunión de las personas admitidas no está sujeta a restricción. Y una referencia a las normas aprobadas anteriormente. El prefecto tiene el derecho formal de endurecer el acceso, pero no lo hace. El órgano estatal recibe una señal evidente sobre una concentración atípica de políticos y conscientemente elige no cambiar nada. Si ordenar estos documentos en el tiempo, se traza una cadena uniforme. Primero, las cartas con la cautelosa fórmula de último recurso dirigidas al tirano. Luego, la reducción del número de guardias y la ampliación de la lista de quienes pueden entrar en la sala. Después, la advertencia religiosa, que deja la última palabra al propio dictador. Luego, la denuncia con apellidos y una fecha exacta. A continuación, la queja por extrañas reuniones cerca de la curia, a la que responden con una negativa a intervenir. Y, al final, el informe póstumo, donde cada participante ya está en su lugar, con los derechos y las zonas de responsabilidad señalados, sobre el trasfondo de este rastro de papel. La habitual leyenda sobre un golpe repentino por la espalda ya no parece un arrebato de furia,
sino una pantalla cuidadosamente inventada. Detrás de la pantalla yacen los horarios, los informes, las quejas, las firmas, los sellos y las fórmulas precisas de quién tenía derecho aquel día a acercarse al cuerpo de César, quién debía estar al lado y quién podía, legítimamente, darse la vuelta y no intervenir. En listas paralelas de tramitación administrativa del mismo periodo se registra un episodio similar. Lo más terrible de esta historia es que el asesinato de César apareció primero no en la sangre, sino en los papeles. En el archivo de Cicerón se ha conservado una carta en la que se queja a un amigo, ante la entrada a la curia. César casi no tiene a sus propios hombres. Es una carta privada de un político, no una pieza de agitación. Él describe el orden de cosas. César llega con su guardia personal. Pero luego, justo en la entrada, a la guardia la hacen dar la vuelta. Dentro, el orden lo garantizan los senadores. Esto es importante, porque vemos no una leyenda, sino una confirmación viva. La división, los suyos fuera, los ajenos dentro, funciona ya antes del día del asesinato.